actividad de los rayos X, el empleo justamente de toda esta radiación en la parte de la medicina. Bueno, acá vemos más, por ejemplo, en el año 1939, donde se utilizó primeramente en las aplicaciones terapéuticas, donde se empezó a utilizar todo lo que es las radiaciones en la parte médica como tratamiento en sí. Bueno, ¿se acuerdan de los tipos de radiaciones? Los tipos de radiaciones que estuvimos hablando ya en clases anteriores, lo que son la radiación alfa, beta y la radiación gamma. ¿Cuál de estas tres tipos, o sea, cuál de estos tres tipos de radiación tenía un poder de penetración menor? ¿Cuál era el que no tenía tanta penetración? La alfa, muy bien, la radiación alfa no tenía un poder de penetración muy elevado en comparación a las otras radiaciones. Entonces, acá ya tenemos un punto, una característica específica de este tipo de radiación. Bueno, y ahí está una imagen indicando lo que es justamente el tipo de radiación, eh, las partículas y, por supuesto, la radiación alfa que tiene un poder de penetración muy elevado. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la radiación alfa, vamos a entender el concepto de este tipo de radiación, por qué está compuesta y por supuesto qué problemas puede traer a la salud humana. Entonces está compuesta por dos neutrones y dos protones, una partícula relativamente grande y pesada, y el problema para la salud es que es una sustancia que emite partículas alfa, puede ser ingerida o inhalada, es decir, su peligrosidad es nada más cuando se ingiere o cuando se inhala, ahí sí puede ser perjudicial para la salud, pero en cuanto a la penetración no hay alguna preocupación que pueda presentar, puesto que no tiene un poder de penetración muy elevado, es netamente muy limitado, por eso únicamente es peligroso cuando se ingiere o cuando se inhala. Entonces, cuando hablamos de la radiación beta, sí, ya el poder de penetración es un poco más elevado en relación a la radiación alfa. eh, Posee menos masa y se mueve más rápidamente. Entonces, es una carga eléctricamente de electrón. Y la radiación gamma no tiene carga eléctrica, por lo que pierde más lentamente su energía. Son ondas electromagnéticas y ya tiene un poder de penetración muy, pero muy elevado en relación a las demás partículas o radiaciones, e inclusive más que lo que es la radiación X. eh, el poder de penetración es extremadamente elevado y por ende o sea, es muy perjudicial para la salud humana, puede actuar a nivel directo o indirecto de la célula, causando lo que es la liberación de radicales libres o directamente en el ADN, en el genoma humano. Bueno, ahora sí vamos a entrar en la parte de medicina nuclear. La medicina nuclear es una especialidad de la medicina actual. Se utiliza radiotrazadores o radiofármacos eh, que están formados por un fármaco transportador y un isótopo radioactivo. Entonces, los radiofármacos pueden ser introducidos en el organismo por diversas vías, que son la vía parenteral, inhalatoria, oral, intrarrectal y la punción lumbar. Estas son las vías de administración de los radiofármacos. ¿Y qué son radiofármacos? Son todos eso, estos medicamentos radioactivos que se introducen en el cuerpo humano a modo de que se pueda utilizar como tratamiento o a modo que se pueda utilizar
como un contraste para realizar un estudio. Entonces, ¿alguna vez ya estuvieron en una sala de estudios donde se le introdujo un contraste a un paciente para realizar un estudio médico? ¿Dónde está nuestro radiólogo? ¿Está durmiendo? Ah, muy mal. Bueno, hay una pregunta de Hannah Cristina, dice, cuando se va a realizar un rayo X, la persona queda expuesta, o sea, sin protección. En ese caso, ¿cuál es el nivel de riesgo que esa persona corre? Bueno, el riesgo es limitado cuando es realizado en un cierto tiempo, es decir, una cierta cantidad por día a un determinado tiempo. Por eso nosotros sabemos que los rayos X son radiaciones en donde se tiene un límite, o sea, es controlado, por tanto, en un determinado tiempo debe realizarse una cierta cantidad de radiografía. Yo no puedo mandar a hacer 3 4 radiografías por día para una persona. Obviamente eso le va a perjudicar en su salud. La persona está expuesta a esa radiación y tiene que ser de forma controlada, por lo menos una radiación cada 2 semanas, o sea, una radiografía cada 2 semanas. Eh, Eso no va a correr un riesgo en ese paciente. Pero sí, cuando yo les pongo constantemente a lo que es la radiación X, ahí sí le voy a causar un problema. La tomografía es otro capítulo. Por ejemplo, la tomografía equivale a 100, 200 rayos X, o sea, 200 radiografías. Entonces, obviamente, a esto voy a limitar aún más su exposición. ¿Por qué? Porque la exposición a los rayos X es mucho más que una radiografía normal. Una radiografía es nada más una imagen y la tomografía son múltiples cortes. Entonces, la radiación emitida es mucho mayor. Entonces, se tiene que tener una manera, un manejo con la tomografía y un manejo con la radiografía en cuestión a seguridad del paciente. Bueno, entonces vamos a hablar de medicina nuclear, vamos a estar justamente tocando también ese punto, Hanna, vamos a estar hablando también, porque no solamente existe tomografía y radiografía, en la medicina nuclear existen muchos tipos de estudios que se realiza con un tipo de radiación. Inclusive la radiación gamma se utiliza también en la medicina nuclear. Entonces, mucha atención porque vamos a hablar en la parte diagnóstica. Entonces, la técnica de diagnóstico se basan en los radiofármacos y radiotrazadores, que son sustancias que introducidas en el organismo permite su seguimiento desde el exterior. Entonces el trazador se fija en el tejido, órgano o sistema determinado. Es como si fuera que vas a marcar a ese órgano para poder observar mejor en una máquina, en un estudio de imágenes. Y por supuesto también los terapéuticos, los radiofármacos, o sea, medicamentos radioactivos, se utiliza tanto como método de diagnóstico y método terapéutico. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, en la medicina nuclear tiene sus principales aplicaciones en ya sea el cáncer de tiroides, el hipertiroidismo y el tratamiento del dolor óseo. Entonces, son algunas de las enfermedades en donde se utiliza lo que es los radiofármacos o lo que es la medicina nuclear en la parte terapéutica. Entonces, cáncer de tiroides, hipertiroidismo y tratamiento óseo. Actualmente se hallan en fase de investigación
los radiofármacos para tratar más de 35 enfermedades y se espera que la mayoría estén en el mercado próximamente. Entonces tenemos una gran variedad de aplicación, lo que son los radiofármacos. Bueno, entonces, el equipo, nosotros vemos que hay una maquinaria exterior, lo que va a identificar a los radiofármacos que fueron introducidos en el cuerpo humano. Esto es a modo de diagnóstico o a modo de tratamiento, ya sea diagnóstico o terapéutico. Los equipos de imágenes pueden ser lo que es la tomografía por emisión de fotón único, la tomografía por emisión de positrones, que son el PETs, equipo híbrido, la mamografía por emisión de positrones, equipos dedicados a lo que es a la cardiología. Bueno, acá vemos el equipo, o sea, las partes del equipo, en donde está el escáner, la pantalla de visualización, el técnico que va a estar manipulando esta maquinaria y la mesa del paciente. Bueno, acá vemos la mesa exploradora, el escáner, todo esto son partes del equipo de una maquinaria que va a realizar el estudio a ese paciente. Obviamente se le introduce también al paciente si queremos ver mejor un órgano específico, un radiofármaco, a modo de poder identificar lo que es esa estructura anatómica del paciente. Bueno, vemos la cámara gamma. Vamos a ver un poco sobre la cámara gamma. Acá vemos un paciente con el escáner, el estudio que se realiza a este paciente desde la cámara gamma, que es un dispositivo de captura de imágenes. Es capaz de detectar la radiación gamma procedente del paciente, a quien se le inyecta generalmente por vía intravenosa el radiofármaco. Entonces a este paciente se le introdujo un radiofármaco a modo que se pueda identificar por el escáner. Y el diagnóstico clínico que se realiza, la cámara gamma, se denomina gammagrafía. Es como si fuera una tomografía, solamente que se le utiliza, o sea, el equipo de este cámara gamma es diferente, es un poco más portátil, vamos a decir, entre paréntesis, y utiliza lo que es el radiofármaco intravenoso. Bueno, entonces las características de la cámara gamma o de la gammagrafía, que no es invasiva, es funcional y su campo de aplicación abarca la práctica total del organismo. Podemos ver todo el organismo de este paciente y el nivel de radiación tanto para el paciente como para el personal es similar o inferior a otras técnicas radiológicas. ¿Cuánto más o menos cuesta una resonancia magnética en Brasil? Siempre quise saber ese. 900 reales. Bueno, la resonancia magnética no utiliza radiación, pero nada más es para comparar el valor de ciertos estudios de la medicina nuclear con lo que es la resonancia magnética. En media, entonces, 800 reales, es bien caro, bien costoso, casi 1.200.000, es mucho. Y no hay gratis en centros asistenciales. Hay gratis, pero me imagino que la lista o la fila para acceder es muy larga. Entonces,
Muchas personas quedan sin su estudio, esperan mucho tiempo, lo cual no es recomendable porque cuando nosotros necesitamos un estudio, necesitamos lo más pronto posible. Bueno, entonces la unidad de la medicina nuclear, hay una sala de preparación donde se va a preparar los radiofármacos, lo que se le llama la cámara caliente, en donde se prepara todos los utensilios para poner al paciente lo que es o administrar al paciente los radiofármacos. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco sobre los radiofármacos. Los radiofármacos son toda esa sustancia que por su forma farmacéutica o cantidad y calidad de la radiación emitida puede usarse en el diagnóstico o tratamiento de las enfermedades. Son todos estos fármacos radioactivos que se utilizan en el paciente a modo de poder o tratar o poder utilizar como medio auxiliar de diagnóstico, es decir, en correlación a los escáneres para que pueda ser identificado un órgano específico. Entonces son sustancias químicas que contienen átomo radioactivo. Y vamos a hablar algunos ejemplos de los radioisótopos que son más utilizados en lo que es el tratamiento o el diagnóstico en un paciente. Entonces está el iodo 131, el indio 11, el galio 67, el talio 201 y el tectenio 99. Está también el samario, que son radioisótopos más utilizados en el tratamiento y el diagnóstico de enfermedades en la medicina nuclear. Muy bien. Entonces, radiofármaco, nosotros correlacionamos lo que son los isótopos radioactivos, son todos los medicamentos que se utilizan en la medicina nuclear para diagnóstico y tratamiento de enfermedades en la medicina nuclear. Vamos a hablar de cada uno de los radiofármacos. Vamos a hablar, por ejemplo, del iodo 131. El iodo 131 se puede obtener imagen si administramos al paciente y realizamos un estudio por imágenes. Vamos a ver que va a marcar el órgano, lo va a mostrar, lo va a aumentar la resolución. Entonces podemos obtener una imagen de la glándula tiroide, en este caso, para ver su forma y actividad de esa glándula tiroide. Entonces la imagen sirve para diagnosticar problemas metabólicos, por ejemplo, el hipertiroidismo. Entonces el radiofármaco es muy importante para el estudio de un órgano específico y el iodo 131 se utiliza para lo que es diagnosticar problemas metabólicos de la tiroides, por ejemplo, el hipertiroidismo. Bueno, acá vemos otro radiofármaco que es el iridio 192. Se utiliza para la radioterapia del cáncer. Entonces, se utiliza como medicamento para lo que es la radioterapia, justamente con un escáner que va a ayudar a la resolución de este cáncer. Vemos otro radiofármaco que es el galodinio 153. Esto se utiliza en medicina nuclear para diagnosticar lo que es la osteoporosis. Se hace un diagnóstico de lo que es el hueso a modo de poder ver si hay una degeneración en esta estructura ósea y de ahí diagnosticar lo que es la osteoporosis. Yo quiero que ustedes estudien los radiofármacos y a qué enfermedad pueda ayudar o en qué método auxiliar se puede diagnosticar. Es decir, todo lo que estamos hablando ahora, yo quiero que ustedes utilicen, o sea, estudien
y vean para qué sirve. Entonces, a la hora del examen, si sale, por ejemplo, un radiofármaco específico, ustedes van a saber para qué se utiliza ese radiofármaco en específico. Vemos acá también lo que es la aplicación en la medicina del tectenio 99. Se incorpora en distintos compuestos para obtener imágenes de huesos o patrones de flujos sanguíneos del corazón. Entonces se utiliza a modo de ver el árbol vascular del corazón o también para poder ver imágenes más detalladas del hueso. Entonces es un radiofármaco que se administra a un paciente y junto con el escáner para poder identificar una estructura anatómica específica, por ejemplo, en el caso del tectenio 99, para ver el árbol sanguíneo o el flujo sanguíneo del corazón, o obtener una imagen más detallada del hueso. Acá vemos otro radiofármaco que es el tantalio 182. Se utiliza en inyecciones, los médicos lo usan para poder llegar hasta los tumores cancerosos que producen en la vejiga. Entonces, para poder acceder a un tumor, entonces se utiliza el tantalio 182, que es específicamente para los tumores o cáncer de vejiga. Bueno, otro radiofármaco, el arsénico 73, esto se utiliza para estimar la cantidad de arsénico que es absorbido por el organismo, entonces es utilizado en la localización de tumores cerebrales. Y acá vemos una imagen de un escáner que identificó lo que es este radiofármaco que pudo delimitar el área del tumor en este paciente. Entonces es para identificar, para delimitar y para poder resaltar un área específica en donde está afectado por una condición. Entonces acá vemos lo que es el tumor identificado por un escáner posterior a la aplicación de un radiofármaco en este paciente. ¿Se comprende lo que estamos observando? Muy bien. Bueno, vamos a hablar otra vez sobre el yodo radioactivo que disminuye el riesgo de cáncer y posiblemente otras enfermedades de tiroides y aquellas por deficiencias hormonales. Vimos que se puede utilizar para poder ver o aumentar la resolución y ver la actividad de ese órgano que es la tiroides para poder ver si tiene problemas hormonales, si tiene una hiperactividad en el caso de eh, del hipertiroidismo. El radio 226 en tratamientos puede curar el cáncer de piel, entonces se utiliza este radiofármaco en el tratamiento del cáncer de piel. El fósforo 30, que es utilizado en tratamientos de leucemias crónicas. Entonces, cada radiofármaco específico tiene una actividad o tiene una funcionalidad en nuestro organismo, ya sea como método de tratamiento o como un estudio por imágenes. Ahora sí vamos a entrar en los estudios. Vimos la función específica de cada radiofármaco. Ahora vamos a ver los estudios que podemos realizar a los pacientes, todos los estudios que corresponden a la medicina nuclear. Y el primer estudio es el PET. ¿Escucharon hablar ya del PET scan? ¿Alguno de ustedes ya estudió, ya pudo escuchar el PET? Bueno, lo que es la tomografía por emisión de positrones. El PET es fundamental para la detección y extensión y también para poder ver la agresividad de los tumores.
Sirve también para evaluar la respuesta de los mismos tratamientos, o sea, un tratamiento empleado, tanto quirúrgico como de radio o quimioterapia. Entonces va a ver la agresividad, vamos a ver la extensión y vamos a ver si responde a los tratamientos de radioquimioterapia. Entonces, un estudio por imágenes que se ve lo que es un órgano, si está respondiendo, si es posterior a un tratamiento, entonces vamos a saber si está respondiendo o no a ese tratamiento. Pero si es anterior al tratamiento, entonces vamos a ver lo que es la agresividad, vamos a ver la extensión de este tumor. Bueno, vemos también la gammagrafía ósea, entonces cuando vamos a estudiar lo que es la parte ósea, entonces vamos a ver la exploración del esqueleto, entonces vamos a detectar también algunas alteraciones funcionales justamente en los huesos para ver en una radiografía. La gammagrafía juega un papel importante en el estudio de la metástasis ósea. Entonces, cuando ocurre una metástasis óseas, nosotros recurrimos generalmente a la gammagrafía ósea para ver justamente la extensión y para ver la posibilidad de una metástasis. Todo esto va a consistir en la administración intravenosa de un radiofármaco. No se olviden del radiofármaco en los estudios por escáner, que también es muy importante. Bueno, acá vemos lo que es la gammagrafía ósea. Vamos a estudiar la anatomía, lo que es la estructura esquelética, para ver si hay metástasis óseas, para ver si hay alguna alteración degenerativa en este esqueleto. Entonces lo que vamos a buscar son imágenes de hipercaptación que puede ser localizada, múltiples o difusas. Bueno, vemos también la gammagrafía pulmonar de perfusión. Estuvimos hablando de la gammagrafía ósea. Ahora vamos a hablar de la gammagrafía pulmonar de perfusión. Nosotros vamos a utilizar esta gammagrafía pulmonar para ver si existe alguna obstrucción o trombo en las arterias pulmonares. Todo esto nosotros utilizamos para ver justamente si hay alguna obstrucción en la vascularización pulmonar, que son, por ejemplo, lo que es la obstrucción de esta arteria, lo que va a llevar a una condición muy grave de este paciente. Es el primer método para detectar lo que es la embolia pulmonar. Bueno, también va a necesitar lo que es la administración de un radiofármaco en una vena para poder observar y delimitar lo que es y también verificar el área de obstrucción. Bueno, acá vemos lo que es el estudio de centrografía pulmonar, lo que es la perfusión pulmonar. Estamos viendo toda esta área que fue posteriormente aplicada por un radiofármaco para poder ver la estructura del pulmón, para ver su actividad también. Bueno, la gammagrafía tiroidea también se utiliza un marcador de iodo radioactivo, ya hablamos del iodo 131, para evaluar la estructura y el funcionamiento de la glándula tiroides. Se administra una píldora que consiste en lo que es el iodo radioactivo y luego se espera hasta que el iodo se acumule en la tiroides. La primera gammagrafía generalmente se hace a las 4 y 6 horas después de ingerida la píldora de iodo. Bueno, acá vemos la gammagrafía tiroidea y vamos a ver también su interpretación. Entonces, si vemos
esta imagen de captación de forma bien uniforme, vemos que la tiroides está normal. Si vemos acá la aparición de múltiples nódulos, o sea, vamos a interpretar que es que no captó correctamente lo que es el radiofármaco y y el escáner no identificó de forma uniforme, entonces vamos a ver lo que es el bocio multinodular. Si es esta forma, que es el nódulo frío, son áreas donde no se pudo impregnar el radiofármaco, entonces es el nódulo frío. Acá está la enfermedad de Graves, donde la captación es de forma uniforme, y el nódulo caliente, que es solamente una área delimitada. Entonces son interpretaciones del estudio de lo que es la gamografía tiroidea. Bueno, este es la enfermedad de Graves, Hannah. Esta parte de abajo. Si es normal, es esta estructura, esta imagen, vamos a observar. Como si fuera que está salpicado. Y la enfermedad de Graves es como si fuera una mancha. Exactamente, como gránulos, como pequeños granulocitos. Ah, están hablando de esta imagen. Ah, sí, esta es una enfermedad de Graves. Bueno, tiene un buen ojo, muy bien. Felicitaciones a la persona que identificaron justamente la enfermedad de Graves. Bueno, no solamente la gamografía tiroidea va a haber, sino también existe la gamografía renal. Entonces vamos a observar lo que es la estructura del riñón, si es una hipercaptación, para poder identificar si hay una, una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, una atrofia del riñón o algún tipo de cáncer en el riñón. Entonces, el procedimiento de radiología especializada utiliza también un radiofármaco para ver lo que es este órgano. También vamos a ver el flujo del riñón, no solamente la estructura anatómica, sino también la perfusión de los riñones. Bueno, acá vemos el renograma isotópico, que es un estudio del funcionamiento del sistema renal. Las curvas correspondientes a cada riñón se denominan renogramas y muestran la actividad detectada sobre estos órganos, la perfusión, la acumulación y la eliminación de los riñones. Vemos entonces si el riñón está funcionando correctamente o si está faltando alguna cosa en o está pasando algo con este órgano. Bueno, vemos también el SPEC cerebral que se realiza para valorar el flujo sanguíneo en distintas áreas cerebrales. Entonces acá lo que vamos a observar es lo que es eh, la vascularización cerebral, en todo caso para identificar algún tipo de ACV, accidente cerebrovascular, o algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. No solamente la enfermedad de Alzheimer, sino también demencias y epilepsia. Entonces, cada estudio se aplica para identificar una condición específica. Acá vemos la ventriloquografía isotópica,
Entonces vamos a ver la actividad, la capacidad y también, por supuesto, lo que es el tamaño de los ventrículos de un corazón. Entonces, vamos a valorar el funcionamiento ventricular mediante el cálculo de la fracción de eyección, es lo que es la contracción del corazón o la capacidad de poder expulsar el flujo sanguíneo. Entonces, todo esto vamos a identificar lo que es en la ventriculografía isotópica. Bueno, acá vemos el equipo de medicina nuclear que está integrado por los técnicos especializados en la medicina nuclear. Está el médico especialista en medicina nuclear, el físico especialista en medicina nuclear. Es un área con varios integrantes, varios profesionales que van a realizar el estudio o el tratamiento de un paciente. Entonces, tanto como método auxiliar, como método diagnóstico o como tratamiento terapéutica. Muy bien. Y nada más esto, señor, hablando sobre medicina nuclear, estuvimos hablando en qué consistía la medicina nuclear, estuvimos hablando de cuáles eran los radiofármacos, vimos la aplicación en el tratamiento de los radiofármacos y también como método de diagnóstico. Entonces, dos funciones bien generales del radiofármaco como método de tratamiento o como método de diagnóstico. ¿En qué se utiliza? Para poder ver la funcionalidad de un órgano o para poder tratar a ese órgano específico que está sufriendo generalmente alguna alteración metabólica o una enfermedad de cánceres. Bueno, no se olviden de colocar sus nombres en notas compartidas para poder yo registrar la asistencia. Entonces, coloquen su nombre en notas compartidas. A partir de ahora ya vamos a registrar lo que es la asistencia. Y vamos a vernos la próxima semana en el examen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces vamos a responder todos juntos.